¿Ha escuchado el mantra del crecimiento infinito en un planeta finito? Sí, claro, lo he escuchado constantemente y siempre les he dicho quién propone el crecimiento infinito. Nadie. Es una visión malthusiana. Es la idea de que si todo sigue como hasta ahora, pues vamos al precipicio. Y sí es cierto. El punto es que si miramos hacia atrás a la historia humana, pues las cosas nunca han seguido como hasta ahora. Mi ejemplo de siempre es, si seguimos quemando árboles a esta velocidad para hacer una revolución industrial, nos quedamos sin árboles en 20 años. Y ya pues que la revolución industrial usó la fuerza del agua y la fuerza del carbón en las máquinas de vapor, y entonces pues ya no nos acabamos los árboles. Ser humano, cuando un recurso está en riesgo de escasear, lo sustituye, lo ha sustituido, siempre lo ha sustituido. La creencia de que se está proponiendo la infinitud de los recursos y nos vamos a dar contra una pared, niega totalmente la capacidad humana de cambiar y de reaccionar y de funcionar. Niega los hechos reales que han conformado nuestra historia. Y es clásica esa en la superpoblación. Uy, vamos a ser tantos que nos vamos a estar empujando al borde del mar porque no vamos a caber. Esto lleva a su extremo una película que es Soylent Green. Sí, pero no va a pasar. Lo que ha pasado es que se ha ido reduciendo la tasa de natalidad y los expertos esperan que nos estabilicemos entre alrededor de 11.000 millones de habitantes hacia mediados o fines de este siglo. Por lo tanto, podemos planear para 11.000 millones de habitantes. No vamos a seguir creciendo incesantemente, el crecimiento infinito. No es cierto. Es una forma neoprimitivista y malthusiana de asustar a la gente. Te asustan con el pico, te asustan con... Se van a acabar los recursos. Bueno, si se acaban los recursos, usaremos otros. Ay, es que se está acabando esto. No, no se está acabando. Y si se acaba, lo sustituiremos. Ay, se va a acabar el petróleo. Vale, pues, haremos un esfuerzo mayor por las energías renovables. Se está acabando este metal raro, que no son metales raros porque sean escasos. Pero bueno, se está acabando, bueno, usaremos otro, los recuperaremos de los vertederos, los reciclaremos, veremos qué hacemos, haremos otra tecnología, y si no, pues prescindiremos de esto, no pasa nada. El ser humano lo ha hecho así siempre. Es esa capacidad de innovación y de reaccionar al cambio la que nos ha permitido llegar a donde estamos. Pero esta gente insiste en que no, en que ahora, esta vez sí se va a acabar el mundo. Pues no lo creo.